¿Qué tal y bienvenidos a un episodio más de este su cotorro? Seguimos como lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo hasta que Dios nos dé vida y salud de la serie de Génesis. Vamos a ver hoy el capítulo 18 del versículo 1 al 15. Ahora, esta historia está directamente ligada a lo que vimos la semana pasada, el capítulo 17, donde Dios viene y le promete a Abraham, a Isaac, pues le dice, no va a ser um, Ismael quien te herede, no viene mi promesa a través de Ismael, aunque sí te lo voy a bendecir, viene Isaac, ¿no? Um, y a mí me sorprende un poquito cómo viene estructurado. Si bien Génesis cuando se escribió el libro de Génesis no se escribió en capítulos, nadie dijo este es el capítulo 1, ya lo acabé, déjame escribir el capítulo 2, ya ahorita que lo acabe me pongo a pensar en el 3. Se escribió como una historia general y en algún momento alguien editando la Biblia y demás decidió este seccionamiento. Empieza diciendo que después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Entonces como que se divide en dos apariciones de parte de Jehová y esa es una de las cosas importantes que hay que ver. Pero este es un puente con lo que viene en el capítulo, en el mismo capítulo, versículo 16 en adelante, y esa historia es bastante interesante, creo que vale mucho la pena pasar tiempo ahí. Y si fuéramos a tomar estos 15 versículos, como lo vamos a hacer hoy, yo lo titularía Sara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ha estado lidiando con Abraham. Dios ha estado lidiando con Abraham de diferentes maneras. Abraham tú esto, Abraham tú lo otro, Abraham aquí, Abraham acá, Abraham etcétera. Sara es la como que está así al margen del asunto, escuchando y casi diciendo, oye Abraham, ¿qué te dijo Dios? Oye Abraham, ¿y ahora qué? Oye Abraham, ¿y ahora cuándo? Oye Abraham, vámonos a Egipto. Oye Abraham, aquí está mi sierva egipcia. Y no es por echarle la culpa a Sara de nada. Simplemente me imagino un poquito las dinámicas familiares ahí. Y el trato de Dios es con Abraham, con Abraham, con Abraham, con Abraham. Aquí pasan dos cosas distintas. Una de ellas, viene Dios y dice que Abraham alzó sus ojos, versículo 12, ahorita lo vamos a leer bien, pero dice que vio tres varones que estaban junto a él. ¿Sí? Dice el versículo 1, le apareció Jehová en el encinar de Mamre. ¿Sí? Entonces, ya van varias veces que nos dice la Biblia que se le apareció Dios. O vino Dios, por si el versículo 17 dice cuando le apareció Jehová y le dijo, y Jehová habló con Abraham, etc. Entonces aquí dice que se le aparece Jehová y dice acto seguido que Abraham levanta sus ojos. ¿Qué estaba haciendo? No sabemos, creo que es una expresión, y dice que ve tres varones, ¿sí? Cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Ahora, ¿quiénes eran estos tres varones? Hay diferentes teorías. Probablemente uno de ellos era Dios mismo. Probablemente uno de ellos era Dios en forma humana, por así decirlo. No nos dice que sean humanos, dice tres varones. Hay quien piensa que eran tres ángeles. Hay quien piensa que uno de ellos era Jehová mismo acompañado de un par de seres angelicales. Estos son los que siguen la historia, ¿sí? El 18, el 19 y demás tienen un poco que ver con estos tres hombres. Entonces, una, se aparece Dios de esta manera, y dos, se comienzan a dirigir un poquito con Sara. Y estos 15 versículos tienen que ver con Sara. Entonces, vamos a leerlos. Dice del 1 al 5, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Brevemente, y tal vez no nos vamos a tardar mucho en ver esta lección tal cual. Creo que al final hay algo que podemos resaltar bastante interesante, pero vemos la respuesta de Abraham a esta visión, a esto que ve. Y por visión no me refiero a algo que está soñando, simplemente se da cuenta de algo. Dice que hace calor, está el calor del día. Yo me imagino así como que las 2, 3 de la tarde, cuando acabas de comer y estás ahí
batallando con queriendo dormir y con cosas que hacer y demás. Y dice que alza sus ojos de ahí y ve a estos 3 hombres y corre hacia ellos. ¿Sí? Corre hacia ellos con un propósito. ¿Cuál propósito? No te vayas de aquí. Déjame servirte. Déjame mostrarte lo que tú eres para mí. ¿Sí? Obviamente, y por eso me inclino a pensar que uno de estos era Dios mismo. Obviamente Abraham entendió algo cuando los vio, ¿sí? No era cualquier persona que pasaba por ahí. Tal vez a otra persona le hubiera dicho, oye, espérame, ¿cómo llegaste hasta aquí? Abraham tenía siervos, tenía pastores, tenía animales, tenía bienes y demás. Y tal vez él hubiera dicho, oye, nos andan robando aquí una oveja. Alguien tenía hambre y se llevó una oveja para comérsela, ¿sí? Obviamente no es ese tipo de visita, obviamente no es ese tipo de persona y Abraham lo entiende. Y reacciona de inmediato y corre tras ellos y dice, Señor, ¿sí? Dijo, Señor, no señores, ¿sí? Caballeros, varones, no, Señor, ¿sí? Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y creo que esta es la actitud correcta. Creo que esta es la manera de ver la relación del hombre con Dios. Creo que esta es la manera en la que un hombre que se quiera acercar a Dios debe llegar a Dios. Sí, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, no pases de aquí. ¿Sí? El 5 dice, ellos dijeron, haz así como has dicho, lo que quieras hacer, va. Abraham pone manos a la obra. Dice, Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio deprisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol. Este es el encinar de Mamre en el que estaba el versículo 1. Y comieron ahí. Todo muy a las carreras, todo muy a las prisas. Los mejores servicios que pudiera tener. Esto de tomar un becerro tierno y bueno no se hacía para cualquier persona. Creo que menos hacía las carreras. Oye, pues llegó alguien sin avisar. Espérame, o sea, ¿cuánto te tardas en matar una vaca, un becerro? En quitarle la piel, en prepararlo. No sé si la manera más rápida sería a las brasas, porque si lo metes a hacerlo barbacoa se tarda toda la noche. Hazte un pan y demás. Pues igual y obviamente tenían cosas ahí medias listas, pero ¿cuánto te tardas en preparar así un animal? ¿Sí? Y Abraham a las carreras y deprisa da lo mejor que puede. ¿Sí? Se sienta con ellos y comen. Y le hacen una pregunta. ¿Sí? ¿Dónde está Sara, tu mujer? ¿Sí? Esta pregunta del versículo 9. Le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Creo que obviamente sabía dónde estaba Sara, ¿sí? Obviamente no se les escondió Sara. Y obviamente si Dios se le aparece a Abraham, Dios sabe dónde está Abraham, Dios sabe todo, ¿sí? ¿Qué les dijo? Y es muy redundante este tema. ¿Qué les dijo Dios al hombre cuando pecó? Génesis 3:9, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios, Jehová Dios, a Caín? 4, versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y respondió, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Sí? Tal vez hay algún otro que se nos pasa de aquí, creo que no. Pero creo que es en ese tono la pregunta, ¿dónde está Sara? ¿Sí? ¿Dónde se está escondiendo y por qué se está escondiendo? Versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Esto es Génesis 18 del 9 al 15. Y creo que aquí está nuestra lección, y creo que aquí está nuestro regaño, y aquí está nuestra esperanza. Dice, ¿dónde está Sara? La visita pareciera ser no era para Abraham. Abraham ya se había circuncidado, Abraham ya había hablado con Dios, Abraham ya le habían dicho cómo le iba a poner a su hijo, Abraham ya le habían dicho que Sara le iba a dar un hijo, Abraham ya le habían dado un montón de santo y seña acerca de su hijo Isaac. ¿Sí? Y Abraham ya había dudado, y Abraham ya había tenido respuestas para sus dudas y demás. Sara no. Y se le aparece Dios, y creo que esto es importante, se le aparece Dios, y antes de caer en temas de que si la Biblia es machista, y que si la Biblia hace esto, y que si la Biblia hace el otro, no. Y vez tras vez tenemos historias en la Biblia donde Dios va y se le revela a una mujer, ¿sí? Y le muestra cosas a una mujer y a los hombres a un lado, ¿sí? Y es otro tema que no vamos a hablar ahorita, pero llega, y la visita es para Abraham, ¿o para quién es? Abraham es quien los atiende, Abraham es quien sale corriendo, Abraham es quien se postra, Abraham es quien se sienta a comer con ellos, y de pronto, ¿dónde está Sara tu mujer? Ahora, la pregunta, ¿dónde está Sara tu mujer? Pudiera ser natural si Sara andaba teniendo otros temas, tal vez por el tema cultural, los hombres eran los que se sentaban a comer, las mujeres creo que tenían otras tiendas y demás. Entonces pudiera ser natural, pero la pregunta es casi, por eso quise leer los otros dos versículos, el del 3 y del 4. Es como un regaño, es como un reproche. ¿Dónde estás? Sí, ¿dónde estás? Porque te voy a hablar a ti. Te voy a hablar a ti que dudas, te voy a hablar a ti que no crees, te voy a hablar a ti que con justa razón tienes tus cuestionantes, te voy a hablar a ti que ya hiciste que Abraham se llegara a Agar y tuvieran otro hijo hace 13 y tan, hombre, más años, como 20 y tantos años. Te voy a hablar a ti, Sara, ¿sí? Y te voy a hablar a ti directo, y estás aquí y me estás escuchando, ¿sí? Y cuando dice Abraham, él respondió aquí en la tienda, versículo 9, el 10, ¿sí? Le dicen, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, ¿sí? Te lo digo a ti, Abraham, para que lo escuches Sara, ¿sí? Porque sé que Sara está ahí. ¿Y Sara qué hace? Sí, Sara está ahí de metiche, como debería de estar, ¿sí? Porque estaban hablando de ella en la orillita de la puerta, escuchando. Y dice que se rió, ¿sí? ¿Por qué se ríe? Nos da la razón. Sara era vieja, Abraham era viejo, a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, de por sí era estéril, de por sí nunca había podido tener hijos, menos ya grande, y Sara se ríe así. No sé si es una risa sarcástica, irónica, incrédula, seguramente, y dice, no, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo crees? ¿Y Dios qué hace? Con justa razón a Dios no le importa la duda de Sara, ¿sí? Dice Sara, después que he envejecido, tendré deleite, y Abraham ya está viejo. No es lógico, Dios, ¿sí? 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué quería Sara? Quería un hijo. Probablemente toda su vida lo había querido. Probablemente cuando se casó, pues esperaba tener un hijo pronto, y tal vez se dio cuenta que no podía tener hijos, y tal vez, no sé, los doctores de ese tiempo, y tómate esto y haz aquello y lo que tú quieras para que tal vez puedas tener hijo, y no. Y luego llega Dios y se le aparece a su marido y le dice, salte de tu tierra, ¿sí? Y se salen y ahí andan de rol, y luego te voy a dar descendencia. Y Sara escuchaba eso, ¿sí? Y me imagino un poco, y te invito a que lo hagas, la constante, la duda constante, y la voz en el oído diciendo, oye, fíjate que yo, y tú no puedes tener hijos. Ahora, no solo eso, en esos tiempos, ahorita creo que ya se ha perdido mucho eso, y no estoy diciendo que una cosa sea buena o mala, diferente, pero en esos tiempos la honra de la mujer eran sus hijos,
¿sí? La honra de la mujer eran sus hijos, su identidad estaba ligada a su familia por completo. Entonces una mujer estéril era, para ella era vergonzoso. ¿Sí? Entonces no solo ella tenía una vergüenza personal, sino que tenía una promesa de parte de Dios acerca y sobre esa vergüenza personal. Y tal vez, si en algún tiempo ella dijo, bueno, pues me quedan tantos años buenos, ¿no? Para tener a un hijo, y se terminó ese tiempo. Y Dios, creo que a fuerzas hace eso, empuja y empuja y empuja y empuja y empuja hasta donde ya no hace sentido. Hasta donde ya no hace sentido, hasta donde parece que ya no se puede, hasta donde toda la razón habidas y por haber que Sara tenía, eran válidas. Cualquier otra persona diría, sí, Sara tiene razón. Sara tiene razón. Si Sara dice, oigan, yo voy a tener un hijo, tengo 100 años. Pues cualquiera que la escuche diría, no, esta mujer está loca. Y en esa locura es que ella actúa y le dice a Abraham, ahí te vas a Agar. No se vaya a hacer vieja Agar también, yo qué sé. Y entonces rápido, porque Dios no nos está cumpliendo. Entonces va, y eso ya lo vimos, ¿sí? Y llega Dios a echarle sal a la herida. ¿Dónde está Sara? Para que me escuche esto que voy a decir, ¿sí? ¿Dónde está? Porque quiero reiterarle, quiero repetirle, y quiero que entienda que no hay cosa difícil para Dios. Es natural tener deseos sin cumplir. Es natural tener situaciones fuera de nuestro control. Es natural tener esperanzas que no se cumplen. Es natural tener decepciones. Es natural tener frustraciones. Yo no sé si tú, y esto es un tema muy, muy personal, pero tú que escuchas esto, ¿sí? Y yo que lo estoy diciendo, tenemos muy adentro cosas que podemos pensar y podemos señalar, y tal vez no se lo admites a nadie, ¿sí? Pero esas dudas y esos cuestionamientos y esas desesperanzas nos hacen actuar de diferentes maneras, ¿sí? Nos hacen tomar decisiones en base a este miedo que tengo, ¿sí? Yo sé que Dios todo puede. Y yo sé que Dios creó el mundo, y Dios me creó a mí, Dios me dio salud, y Dios vino al mundo a morir por mí para que no me vaya al infierno, si lo quieres ver, ¿vale? Pero en esto, híjole, parece que a Dios no le importa, entonces déjame lo tomo yo en mis manos. Híjole, déjame algo al respecto, porque tengo no sé cuánto tiempo orando a Dios y Dios no responde. En esto, y a veces es sin darnos cuenta, pues tengo años actuando de cierta manera porque ese anhelo que yo tengo, ese dolor que yo tengo, esa piedrita en el zapato que me molesta, me molesta y me molesta y me hace sentir menos, como Sara se sentía menos porque no tenía hijos, ¿sí? O Dios, yo sé que tú puedes lograr esto o aquello, pero como no lo estás logrando, entonces déjame lo logro yo de esta otra manera, ¿sí? Y estoy hablando en términos muy generales porque creo que cada quien lo puede aplicar de diferente manera. Y es natural. Es natural, es tan natural que estamos acostumbrados a eso. Y a eso llega Dios a tocar casi a la puerta de Abraham y decir, Abraham, ¿dónde estás? Y no solo dónde estás tú, sino dónde está tu mujer, porque tengo que decirle. Tengo que decirle que para Dios no hay cosa difícil, ¿sí? Que Dios puede cumplir. Y que Dios dijo hace 20 y tantos años, y Dios lo va a hacer. Y Sara, ¿qué hace? Se ríe. Dice, no, ¿cómo? ¿Cómo crees? ¿Sí? Al tiempo señalado volveré a ti. ¿Sí? En el 10 dice, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara se ríe y le dice a Abraham, Dios le dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. La misma frasecita al revés volteada, ¿sí? Sara va a tener un hijo, hay un tiempo señalado. Hay un tiempo señalado, hay un momento preparado en el que se va a cumplir esta promesa, y Sara ya no te está riendo. Entonces Sara negó y dijo, no me reí. Sí. No me reí porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Sara entiende su error. ¿Sí? Sara entiende su error y creo que lo entiende aquí. No lo entiende cuando llega su hijo, no lo entiende cuando se embaraza, no lo entiende cuando sale Isaac y dice, mira, aquí está la promesa de Dios. No, lo entiende aquí y dice, no, se negó. Dice, se negó porque tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque entendió la seriedad de la promesa de Dios. Ojalá nos pase eso a nosotros, ojalá eso entendamos también nosotros, ojalá tengamos esa tranquilidad, esa certeza y esa paz, ¿sí? Y ese miedo de no reírme de Dios, ¿sí? Hay diferentes maneras de temer y de creer en Dios.
pasaje en el Nuevo Testamento, está Jesús en la tierra y alguien dice, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y Jesús dice, ¿crees en Dios? Qué bueno que crees en Dios. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? ¿Qué diferencia es creer en Dios y creerle a Dios? Y con esto terminamos. Yo puedo creer, creo que este ejemplo ya lo había usado hace algún tiempo. Perdónenme que ande reciclando ideas. Pero yo puedo creer yo puedo creer que mi papá existe. Si no, pues yo no estuviera aquí. Sí, yo puedo creer que él me quiere mucho, yo puedo creer que él es una persona inteligente, yo puedo creer que él va a ver por mis mejores intereses, yo puedo creer muchas cosas de él. ¿Sí? Si mi papá dice, Hamlet, haz esto, y yo lo veo, lo desprecio y me río, digo, no hombre, si supieras mi vida, si supieras las cosas que yo he pasado, si supieras que yo intenté todo para hacer aquello que dices, no hombre, voy y hago otra cosa. Entonces no le estoy creyendo a él. ¿Sí? Una cosa es creer que Dios existe, una cosa es creer que está ahí. Y otra cosa es creerle a Dios. ¿Sara creía que Dios existía? Probablemente creía que Dios existía. Sara creía que Dios había hablado con Abraham. Probablemente tanto creyó, fíjate, que dijo, órale Abraham, vamos a cumplir la promesa de Dios. Ahí está Agar. Tanto le creyó a Dios. ¿Sí? ¿Le creyó en realidad? No. Era obvio que no. Creo que aquí es donde cambia. ¿Sí? Y Jesús lo dijo, lo acabo de decir, los demonios creen y tiemblan. Sara creyó y se asustó, dijo, híjole, me reí de quien no me debía de reír. ¿Sí? Y ojalá entendiéramos esa diferencia, ojalá la supiéramos aplicar, porque si Sara hubiera tenido este miedo desde un inicio, pobre Sara, estoy hablando mal de ella, pero creo que es bonito la manera en que Dios obra. ¿Sí? Yo no creo que sea todo malo. Sara hubiera aguantado varios años en silencio y quieto. Te invito a leer, no hay tiempo ahorita, en Primera de Samuel, los primeros capítulos, hay una historia similar. Busca el libro de Samuel, el primero hay dos. Nos hablan mucho de tiempos del rey David y demás. Y empieza Primera de Samuel hablando de una mujer igual estéril que quería tener hijos, ¿sí? Y no podía tener hijos. Y va con Dios y le dice, Dios, dame un hijo. Y Dios no le da el hijo, se lo da después. Pero dice, esta mujer se llama Ana, y que se para de creerle a Dios, se para de esa oración. ¿Sí? Y antes estaba triste y estaba deprimida y no comía. Su esposo tenía otra mujer y la otra mujer sí tenía hijos. Entonces imagínate, la otra mujer de mi marido sí tiene hijos y yo no. Y yo quiero hijos y me deprimo y no como. Y bla, 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 bla. Y dice que se paró ahí y dice, no, estuvo más triste y fue y comió. ¿Sí? Tal vez si hubiera comido no hubiera estado triste. Pero ella entiende lo que Dios dice y ella entiende la promesa de Dios y cree en eso, y no dice que no estuvo más triste cuando Dios le contestó la oración. No dice, sí, Dios le cumplió el capricho y pues ya se contentó. Si Dios le dio lo que quería, entonces ya no hizo berrinche. No, dice que creyó y no estuvo más triste. Todos tenemos esa oportunidad, todos tenemos ese momento y todos tenemos ese parteaguas y todos tenemos esa Y en el momento en que yo tengo un deseo no cumplido, una esperanza que no se realiza, ¿sí? Una duda acerca de mí mismo, un miedo donde yo no estoy seguro que Dios está obrando y yo tengo esa decisión, ¿sí? Tengo esa decisión de creerle a Dios, tengo esa decisión de creer en Dios, ¿sí? Y poner mi confianza ahí. Lo hemos mencionado vez tras vez a través de estos capítulos, como Hebreos habla de la fe y habla de la fe de Abraham y dice, Abraham, ¿sí?, le creyó a Dios, ¿sí? ¿Qué le creyó a Dios? Cuando Dios le dijo a Abraham, salte, Abraham se salió. Cuando le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, Abraham se la compró. Cuando le dijo, vas a matar a tu hijo, Abraham se la compró, ¿sí? Y dice, creyó a Dios y fue contado por justicia. Vamos a terminar ahí. Al siguiente episodio vamos a ver la segunda parte de este capítulo 18. Y dice que los varones se levantaron de ahí
y miraron hacia Sodoma. ¿Qué estaba en Sodoma? Lot. Acuérdense que Lot estaba en Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Dios se hace una pregunta. Jehová dijo, ¿encubriré a Abraham lo que voy a hacer? ¿Le cuento o no le cuento? ¿Sí? ¿Lo platico o no le platico? Y creo que todos hemos estado en una situación donde pasó algo y digo, híjole, ¿les digo a mis amigos o no les digo? O tengo una esperanza y digo, híjole, mejor no les digo porque no me la vayan a salar. ¿Sí? Va a pasar algo, tengo una entrevista de trabajo, pero mejor hasta que vaya la entrevista y ya vea cómo me fue. Igual y ya les digo que fui. Les quisiera decir ahorita, pero igual y me va bien mal, entonces mejor no les digo. Entonces me la guardo, ¿no? ¿Le digo o no le digo? ¿Sí? ¿Lo entero o no lo entero? Y Dios, curiosamente, hace eso con Abraham. Dice, le encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Sí? Y hay una razón, la duda es, Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Le prometí ciertas cosas a Abraham, ¿sí? Entonces con esas promesas vienen unas responsabilidades. ¿Cómo le voy a prometer eso y esconderle esta otra cosa? Y Dios hace esa duda y Dios decide decirle qué va a pasar, y Abraham reacciona al respecto. Lo vemos en el siguiente episodio de Un Cotorro. Gracias por acompañarme hoy, gracias por acompañarme hasta aquí. Siempre lo digo, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier queja, cualquier contradicción, estoy a tus completas órdenes. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el siguiente, con la siguiente parte de Génesis 18 del 16 al 33.